usted tiene ahí el proceso cualquiera, su lazo de control. Su objetivo es determinar los parámetros del controlador. Otra alternativa es no abrir el lazo de control. Simplemente se trabaja con el sistema cerrado y se selecciona, por ejemplo, alguna perturbación, alguna de las tantas que puedan haber. Se supone que debe ser aquella perturbación o aquella variable que uno más o menos considera que es la que usualmente siempre tiende a cambiar y por lo tanto es la que usualmente siempre va a hacer que el controlador trabaje. Y en proceso, generalmente ya uno tiene identificado cuáles son esas variables que siempre suelen ser las que originan los problemas. Usted identifica de todas sus perturbaciones aquella que es la que usualmente suele cambiar más o que genera más impacto en el sistema o en el proceso. Y lo que se hace es, bueno, puede ser vía simulación, se genera una perturbación tipo escalón, pero en esa variable de perturbación. Recuerden, es diferente a la curva de reacción y, como es de esperarse, el sistema va a responder. Por ejemplo, vamos a suponer que responde de esta manera. Claro, responde así porque el sistema está trabajando con un conjunto de parámetros que vamos a suponer que usted previamente ha colocado, ¿no? Se dice, bueno, yo creo que caso C vale tanto, tau sub D vale tanto, tau sub D vale tanto. Usted establece un conjunto de valores para estos parámetros y luego perturba una variable. El sistema responde. Como pueden ver acá, Y, la variable de control, inicialmente se perturba, correcto, pero luego vemos que se estabiliza en un valor. Es decir, alcanza otra vez el punto de consigna, se controla. El tiempo que ha tardado y la amplitud que ha generado va a depender de estos valores, pues, ¿no? Lo que se hace aquí, mediante esta alternativa, es analizar no tanto cómo cambia la variable de control, o sea, Y, sino cómo cambia el error. El error es este de aquí, que es la diferencia entre el punto de consigna, o sea, el set point, y la señal que proviene del sensor, que está relacionado con la variable de control. Si en lugar de analizar el efecto sobre la variable de control, analizamos el efecto sobre el error, seguramente encontraríamos algo parecido a esto. Que como también es de esperarse, en el momento que se produce la perturbación, el error va a cambiar, porque está cambiando la variable de control. Pero a medida que la variable de control empieza a estabilizarse en el valor preestablecido, el error también se va a estabilizar alrededor de cero, lo cual significa que el sistema está controlando. Si esta señal del error nosotros lo expresamos en términos, por ejemplo, se me ocurre del error absoluto, porque claro, acá se observa que aquí el error es cero. Aquí se produce la perturbación y el error aumenta, tiene valores positivos, pero miren, acá tiene valores positivos, negativos, negativos, y hasta que poco a poco llega a cero, ¿verdad? Pero si lo expreso en términos del error absoluto, entonces esta parte que está aquí abajo, esta parte negativa, pues al aplicarle valor absoluto se va a volver positivo y vamos a tener algo parecido a esto, ¿no? Acá se produjo la perturbación del sistema, el sistema empezó a controlar y aquí en lugar de irse hacia abajo, bueno, hacia arriba. Esto solamente es porque es el valor absoluto de esta función, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué verlo de esta manera y no de esta otra? En realidad ambas son igual de válidas, ¿eh? ¿Cómo usted sabe si estos parámetros que ha colocado en su controlador son los, entre comillas, mejores frente a la acción de una perturbación? Bueno, usted dirá, bueno, voy a saber si son mejores si es que controla la variable. Correcto, controla, pero no solamente estos valores que usted ha colocado logran controlar. Si usted cambia los valores, seguramente también va a lograr controlar. La diferencia está en la manera como lo controla. Es decir, cuánto tiempo tarda en controlar. Para diferentes valores de los parámetros, usted puede tener diferentes tiempos en donde usted alcanza el punto de control. Pero no solamente es cuestión del tiempo, sino también es qué tanto se distorsiona la variable para llegar hasta ese punto de control. Esos dos parámetros, el tiempo que tarda la variable en controlarse y la amplitud que describe la variable, es decir, qué tanto aumenta, qué tanto disminuye, ¿cómo nosotros lo podemos ponerlos en términos objetivos? Una alternativa es a través del error. Los mejores parámetros son aquellos que en todo el trayecto en todo este periodo en donde el sistema está controlando, el error que se genera es el más pequeño posible, porque mientras más pequeño sea el error que se genera en el momento del control, pues se supone de que el sistema está trabajando más rápido y de manera más eficiente. Pero ese error, vemos que acá tiene valores positivos, por acá valores negativos.
¿Cómo lo puedo reducir en un solo número? Una alternativa es esta, que usted aplique el valor absoluto, ahora va a tener la función del error va a ser esta, pero lo que me interesa aquí no es tanto el error, sino es el área que forma el error absoluto en el tiempo. El área de toda función es una integral, por lo tanto, el área que describe el error absoluto desde el momento que se produce la perturbación hasta el momento en donde el sistema es controlado, toda esta área que ven aquí, yo lo puedo representar como la integral desde un tiempo cero, el tiempo cero sería el momento donde se produjo la perturbación, hasta un tiempo muy largo, donde ya se alcanzó el punto de control, de el error absoluto que se obtiene debido al proceso de control. Por supuesto que esta curva que vemos acá, pues salió de aquí, pues, ¿no? Y este comportamiento que vemos aquí es consecuencia de quién? Es consecuencia de estos tres parámetros. Si te cambia estos parámetros, esta curva también va a cambiar. Y si cambia esta curva, esto también va a cambiar. Y si cambia esto, pues esta integral, el resultado de la integral también va a cambiar. A esto le llamamos la integral del error absoluto. Bajo este nuevo criterio, porque fíjense que aquí ya tengo un solo número, que es el resultado de esta integral, es la integral del error absoluto, yo puedo evaluar la eficiencia de estos tres parámetros. ¿Cuáles serían los mejores valores para estos tres parámetros? Aquellos en donde la integral del error absoluto sea o genere el menor valor posible. Porque el menor valor posible para esta integral implicaría el área más pequeña. Y el área más pequeña que implica que la variable cambie poco, y si cambia poco, el error aumenta o disminuye poco, por lo tanto los picos de esta curva también van a ser pequeños. Y segundo, que la variable llegue rápido al punto de control. Si llega rápido al punto de control, entonces esta distancia va a ser menor y por lo tanto el área que se forma también va a ser menor. Si lo quieren ver en términos sencillos, el área que se forma bajo esta curva estaría dado por la distancia y la altura. ¿Y qué busco yo? Tener la menor distancia, o sea, que alcance rápido el punto de control. Y tener la menor altura, es decir, que genere pocos picos, hacia arriba o hacia abajo. Cuando le aplicas el valor absoluto ya no va a haber hacia abajo, todo va a ser hacia arriba. Los mejores parámetros son aquellos que te generan la menor área, la menor distancia horizontal, la menor altura también. Y ese es el área bajo esta curva. Entonces, esto me permite a mí tener un criterio para yo decidir qué parámetros pueden ser los mejores. Y esto se convierte en un problema de optimización. La optimización es un conjunto de procedimientos matemáticos en donde uno busca determinar qué valores de ciertos parámetros, por ejemplo estos, generan el menor valor de una función objetivo o el mayor valor de una función objetivo. A eso le llaman minimización o maximización. En este caso sería minimización. ¿Qué valores de estos parámetros generan el menor valor de la integral del error absoluto? El menor valor de esta integral significa la menor área bajo esta curva. La menor área bajo esta curva significa que la función del error ha cambiado poco. ¿Y eso qué significa? Que la variable se ha controlado rápido y de manera eficiente. Entonces se convierte en un problema de optimización, que nosotros no lo vamos a ver. Ahora, esta integral del error absoluto, ¿es acaso la única herramienta, el único criterio que tengo yo para optimizar mis parámetros? Optimizar es lo mismo que sintonizar. ¿Es el único método que existe? No. Otra alternativa puede ser esta. En lugar de aplicarle el valor absoluto, usted podría más bien elevar al cuadrado el error. Cuando usted eleva al cuadrado cualquier número, el resultado siempre es positivo. Por lo tanto, estos tramos con errores negativos que usted tiene aquí se van a convertir en tramos de signo positivo. No va a haber acá signo negativo. ¿Eso qué me asegura? Me asegura tener siempre un área positiva, ¿no? Encima del eje. Ahora, una vez que ya tengo esta otra función del error, lo que puedo hacer es hallar el área que se ha generado bajo esa función del error al cuadrado. Y eso lo llamamos la integral del error al cuadrado, que vendría a ser el área que se forma desde el punto de la perturbación, desde el momento de la perturbación en tiempo cero hasta un tiempo infinito en donde ya el sistema se ha estabilizado, alcanzó el punto de control. Si se dan cuenta, ambos son dos criterios muy similares, no son iguales, ambos se basan en el error, ambos se basan en los valores positivos, solamente que acá le aplica el valor absoluto y aquí el cuadrado. Igual, si usted aplica este criterio de la integral del error al cuadrado, igual acá lo que usted estaría haciendo es buscar los parámetros tales que esta área
sea la más pequeña posible. Hay un tercer criterio también. Ahora, fíjense cómo al error le han aplicado el valor absoluto, correcto, pero además le han multiplicado el tiempo. Para este error le aplican el valor absoluto y le multiplican por el tiempo que corresponde a este error. Para este de aquí, igual, valor absoluto y el tiempo. Y el resultado va a ser este. Una función un poco diferente. Aquí también se calcula el área bajo la curva de esta nueva función, que es la integral, esta de aquí, es la integral del error absoluto ponderado en el tiempo. Aquí también igual, ¿no? ¿Cuáles son los mejores parámetros? Aquellos que generan la menor área o el menor error, si quieren. Tengo aquí tres criterios para yo poder evaluar cuáles los mejores parámetros para el controlador. ¿Pero cuál es el mejor? Ninguno. ¿Cuál es el peor? Ninguno. Todo depende de cómo usted lo quiere utilizar. Pero entonces cualquiera lo puede utilizar de manera igual y me va a salir el mismo resultado. No. Si usted aplica este criterio y empieza a buscar a qué parámetros son aquellos que les da el menor error de esta función, va a obtener ciertos parámetros. Pero si aplica este otro, va a obtener otros parámetros. Y si aplica este, va a obtener otros parámetros. No le sale el mismo resultado. Y entonces, ¿cuál debo utilizar? Bueno, eso depende. ¿Depende de qué? La ventaja de utilizar esta función que ven aquí, que es la integral del error al cuadrado, es la siguiente, que por su naturaleza matemática del error, lo que hace esta función es prioriza los picos. Fíjense, regresamos aquí. Usted tiene su sistema de control con unos parámetros cualquiera, ¿ok? Perturba el sistema responde, pero controla. ¿Recuerdan lo que dije hace un momento? Hay dos cosas que siempre uno busca, dos aspectos que uno busca siempre en su sistema de control. Bueno, aparte de que controle, pues no, es obvio. El primero es el tiempo. ¿Cuánto tiempo me va a tardar esto en alcanzar el punto de control? Yo quisiera que sea lo más rápido posible, o sea, el menor tiempo posible. Porque usted podría tener parámetros en donde le va a controlar el proceso, sí, pero después de una hora. Pero le controla. Tal vez eso no es muy conveniente, ¿no? Uno quisiese que el control sea en el menor tiempo posible. Ahora, tampoco usted no va a pretender que lo controle en un segundo. Eso tampoco va a ocurrir, bueno. Los sistemas no son tan rápidos. Siempre va a tomar un tiempo. ¿Cuánto es lo mejor? Ya, ese es otro tema. Pero queremos que no sea muy largo. Ese es el primer aspecto. El tiempo en que se alcanza el punto de control. El tiempo para controlar. El otro aspecto que también interesa mucho es qué tanto se distorsiona la variable. O sea, estas amplitudes. ¿Ve cómo mira, baja, llega hasta un punto y luego regresa? Que hay una distorsión. Eso también es importante porque vamos a suponer que usted le dice, mira, con estos parámetros tu temperatura, vamos a suponer que esa es la temperatura, lo vas a controlar en 20 segundos. Vamos a suponer, estoy exagerando. Ah, usted dice, bueno, qué bien, ¿no? Un tiempo bastante corto. Pero desde el tiempo 0 hasta el tiempo 20, la temperatura va a subir tanto que puede llegar a ser peligroso. Por ejemplo, si fuese agua, 50 grados Celsius, el sistema va a responder tan rápido que va a elevar la temperatura hasta 100 grados Celsius y de ahí recién lo va a bajar y lo va a controlar en tus 30 segundos que te han dicho. Claro, el tiempo es corto, pero fíjense, la distorsión que sufre la variable es muy grande. Y claro, desde el punto de vista así, en ecuaciones, estaría bien, ¿no? No importa que suba, total igual va a regresar. Eso es aquí en las ecuaciones. Pero en la práctica, el hecho de que la temperatura suba tanto puede generar otras complicaciones, por ejemplo, algunos problemas de seguridad, algunos problemas de riesgo al proceso, que definitivamente no deseamos que ocurra. Incluso es más importante inclusive que se controle el proceso. Entonces, no podemos permitir que la variable de control se distorsione tanto para alcanzar el punto de control. ¿Se va a distorsionar? Sí, se va a distorsionar. Eso va a ocurrir, pero que esa distorsión no sea tan grande. Entonces fíjense que ese es el segundo aspecto que siempre buscamos en un sistema de control, que la variable no se distorsione tanto y que la variable alcance el punto de control en el menor tiempo posible. Cuando usted aplica este criterio del error, la integral del error al cuadrado, esta función lo que hace es prioriza las distorsiones. Si ha habido una distorsión en el error que es producto de la distorsión en la variable de control, esta distorsión que está aquí la va a amplificar porque está al cuadrado. Si el error era de, vamos a suponer, 10, pues lo va a representar como 100, lo elevado al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hace esta función es amplifica las distorsiones del error y por lo tanto de la variable de control. Para esta función es más importante las distorsiones
que el tiempo de control. El tiempo no le interesa tanto. Lo que interesa más es que no distorsione tanto. Como le está dando usted mayor importancia a las distorsiones del error, entonces cuando usted va a buscar estos parámetros que reduzcan esta área lo más que se pueda, lo que usted está haciendo indirectamente es buscar aquellos parámetros que hagan que el sistema de control no distorsione tanto a la variable de control, porque la distorsione poco. No importa si tarda mucho en controlar, no me importa. Lo que me interesa es que no haya una distorsión muy grande. Eso es lo que usted está haciendo cuando usted utiliza este criterio. Darle importancia a las distorsiones que pueda sufrir la variable de control. Y no tanto al tiempo. Por supuesto, el tiempo también va a ser importante, porque ese tiempo va a estar acá, en esta área, en esta de aquí y no de acá. Pero no es tan relevante. En cambio, en este otro criterio, la integral del error absoluto ponderado en el tiempo, aquí más bien ocurre otra cosa. En esta función, tiempo por el valor absoluto del error, lo que uno está buscando es más darle importancia al tiempo de control que a la misma distorsión. Porque a medida que en esta función, a medida que avance el tiempo, este tiempo va a aumentar en magnitud. Y no importa si el error está bajando, como vemos acá, el error es bajo, al multiplicarle por un tiempo alto, fíjese cómo estas áreas se magnifican. A pesar que el error aquí, en estos instantes de tiempo, es bajo, lo que ha hecho esta función es magnificar estas distorsiones. Esta de aquí, lo que ha hecho es magnificar estas distorsiones que generan las mayores amplitudes. Esta de aquí, más bien, no tanto. No le importa tanto el tiempo. A este no. A este, al magnificar estas de acá, sí le está importando el tiempo. Y no tanto la amplitud. Entonces, cuando yo tengo un sistema en donde digo, bueno, yo sé que no va a cambiar mucho la variable de control. Y si cambia, bueno, eso no es tan relevante. Lo que me interesa sí es que controle rápido. Ah, y si para usted eso es lo importante, entonces este puede ser la función que usted debería utilizar. Porque ahí, cuando usted busque los parámetros, esos parámetros van a hacer que el sistema de control alcance el punto de control lo más rápido posible. En cambio, el primero es más balanceado. ¿Ya? No le da tanta importancia a las distorsiones de la variable, ni tampoco le da tanta importancia al tiempo de control, sino le da importancia a ambos por igual. Si para usted no es tan importante el tiempo ni tampoco la distorsión, bueno, puede utilizar el primero.